Brevemente los materiales en la escultura. Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí como ejemplo las esculturas de terracota de los guerreros del Sia. Digamos que el ejemplo por excelencia de escultura realizada en barro cocido. Naturalmente, pues es un material quebradizo que obligaba pues, a los escultores a realizar esculturas de pequeño tamaño, aunque este no sea el caso. También pues, es un material que permitía ser policromado. Y de hecho pues, podemos advertir pues, la conservación en parte de dicha policromía. Bueno. Otro material escultórico es la piedra, y de entre los tipos de piedra que se emplean en la escultura, pues sin lugar a la duda, el ejemplo por excelencia es el mármol, pero no el mármol de cualquier color, sino el mármol blanco, como el de las canteras italianas de Carrara. Eso permitía pues, realizar esculturas dotadas de un color uniforme, pero también al ser una piedra de grano fino, pues permitía, digamos, a los escultores poder ser minuciosos a la hora de representar los detalles en la escultura, como en el caso de la vida de Miguel Ángel. Bueno, el barro se moldea, la piedra se esculpe y la madera se talla. La madera evidentemente es más blanda que la piedra, pero a su vez es más resistente que el barro. Naturalmente que no todas las maderas sirven, pero luego la madera tiene una peculiaridad, y es que aquellas maderas caras van a ser aquellas maderas de las cuales vamos a poder ver el color original de las mismas. Cuando se trata de otras maderas que no tienen, digamos, un color uniforme, que son más baratas, que no implican necesariamente que sean más fáciles de trabajar, pues se van a policromar. Lo cual pues, ha venido a ser lo habitual en la escultura en madera de la Edad Media y de la Edad Moderna. Aquí tenéis un ejemplo de madera policromada, pero en ella el artista, Donatello, al representar a María Magdalena, optó por una policromía que respetara en parte el color original del material, cuando los escultores, pues, por ejemplo, han estado trabajando con la madera de roble. Claro, ¿qué sucede con la madera? Pues que hay que trabajarla para poderla pintar. Tras ser tallada, porque a la escultura de madera se la denomina también como tallas, y lijada, hay que dar una capa de yeso grueso, otra de yeso fino, y tras haberlo también limado, pues se pinta sobre la superficie. Inicialmente se trabajaba con pintura al temple, posteriormente se empleará el óleo. Para estos casos, en ocasiones los escultores han empleado el dorado, es decir, han añadido panes de oro, pero también con el fin de dotarlas de un mayor realismo, o también para darles, digamos, un aspecto más suntuario, los escultores han añadido materiales no escultóricos, los denominados postizos. No sería el caso, pero aquí veis un elemento que no es propio de la escultura. Se ha añadido este elemento, una espina, de un espino, pero claro, los escultores que han estado haciendo cuando han realizado obras de este tipo, pues han utilizado pasta vítrea para los ojos, vidrio para simular el sudor y las lágrimas, empleado el asta para las dentaduras, e incluso también para las uñas, han recurrido a cuero y al corcho machacado para simular
las heridas y las coagulaciones, pero luego también a estas esculturas se las han incorporado motivos de orfebrería, se las han coronado, se las han incorporado otros elementos a modo de nimbo, también se las ha vestido, se las ha incorporado también pelucas, incluso hay imágenes que son consideradas como imágenes de vestir, es decir, simplemente se ha creado una estructura, incluso articulada, y se ha trabajado con detalle, con especial hincapié en las partes visibles, en la mano, los rostros, los pies. Bueno, también hay esculturas de metal, y dentro de los metales, de las aleaciones que se han empleado, sin ninguna duda, la más destacada a lo largo de la historia es el bronce. El bronce no se trabaja directamente. Es cierto que uno puede utilizar un bloque, una plancha de metal y tallarlo, o esculpirlo. En la actualidad, pues incluso se puede soldar unos elementos a otros. Pero lo normal es que se recurra a técnicas propias de la metalurgia para realizar obras de este tipo. En la actualidad los escultores, ¿qué es lo que hacen? Pues recurren a modelos y la obra definitiva se realiza en una siderurgia. En el pasado lo que se empleaba era la técnica de la cera perdida, que explicándola rápidamente lo que se hacía era utilizar un modelo en barro con su contramolde en yeso, lo cual permitía realizar un segundo modelo realizado en cera que se rellenaba a su vez de tierra refractaria, es decir, que no se alterase por los cambios de temperatura y que por tanto pudiesen resistir la acción de agentes a temperaturas muy elevadas. A ellos se le añadían estos canales de cera para luego utilizar este molde de fusión. Servía de crisol para luego poder realizar la obra definitiva en metal. Claro, primero había que calentar el molde y eliminar la cera, para luego introducir el metal fundido. Una vez que el metal se enfriaba, entonces se abría el molde, se eliminaban los canales, no penséis que lo tiraban a la basura, lo aprovechaban para realizar otra obra. Y claro, pues el resultado final se bruñía, dando el aspecto que iba a tener definitivo. Pero bueno, en el caso de esta escultura, su aspecto original no era este porque estaba policromado. Los griegos pintaban las esculturas de mármol, las de bronce, las terracotas, etc. Bueno, ¿qué tipos de esculturas hay básicamente? Pues los bultos redondos y los relieves. Una pregunta, porque en lo anterior lo del bronce, por ejemplo, esa que se ha enseñado, esa estatua con el caballo y con... esa se hacía de un bloque únicamente. ¿De una vez dices? Sí. Sí. No se puede soldar. Era una obra de una enorme complejidad en su realización, de realizar una escultura de ese tipo con el caballo rampante, que claro, pues
Ya de por sí había una dificultad muy grande, y es que el rey estaba en España, pero el que realizó la escultura estaba en su taller de Italia. Hubo que enviar un retrato que realizó el escultor Juan Martínez Montañés para que fuese empleado en el taller de Pietro Taca. Y claro, luego había un problema, aparte de la propia dificultad técnica a la hora de realizar todos esos pasos, de la cera perdida, había que tener en cuenta una cosa, que era cómo poder sostener la escultura, con lo cual se tuvieron que hacer complejos cálculos matemáticos, que, si no recuerdo mal, realizó el mismísimo Galileo Galilei. Claro, los escultores tenían que pensar una cosa, y es que había puntos fuertes y puntos débiles. La capa de cera tenía que tener en consideración eso, con lo cual, claro, las patas son macizas, otras partes son mucho más delgadas. Bueno, por un lado tenemos el bulto redondo. El bulto redondo es una escultura que se ha trabajado por todas sus partes y que es visible desde cualquier parte. Tenéis el discóbolo de Mirón. Pues bien, el discóbolo de Mirón se puede mirar, se puede ver por delante, por detrás, de un lado, de otro, de frente, de perfil, por arriba, por abajo. Claro. Los bultos redondos pueden ser esculturas de una figura, pero pueden ser esculturas con varias que se relacionan entre sí. Y en este caso estaríamos hablando de un grupo escultórico. Un ejemplo, pues como el que tenéis aquí, es el de un paso de Semana Santa. Aquí veis esta crucifixión, en la cual, bueno, pues está presente Cristo crucificado, los dos ladrones y los ayones. Las figuras que forman parte de un grupo escultórico se relacionan entre sí. Y claro, pues todas son trabajadas individualmente, pero guardan esa relación en la composición. Pero claro, un bulto redondo puede representar parte de una figura, y un ejemplo de ello es el busto. En un busto, como el interés de los escultores, como en el caso de este realizado por Bernini, reside en retratar a una persona, con lo cual centran su atención en el rostro y una parte limitada del cuerpo. Con lo cual, en un busto se representa la cabeza y parte del torso. En unas ocasiones se representan ambos hombros, en otras se prescinde del mismo, como es este caso. Bueno, por el contrario, el relieve es una escultura que se trabaja solo por uno de sus lados y que permite solamente un único punto de vista. Aunque no siempre los escultores trabajan los relieves con esa finalidad, normalmente lo asociamos con el hecho de que se trate de una escultura monumental que sirva para decorar un edificio en su interior o su exterior, como puedan ser los frisos, los frontones de las fachadas, los retablos que se puedan encontrar en el interior de las iglesias y catedrales. Dentro de los relieves podemos distinguir tres tipos: el altorrelieve,
el bajorrelieve y el relieve inciso. ¿En qué se diferencian unos de los otros? El altorrelieve es aquel cuyas figuras sobresalen más de un 50% del fondo. Con respecto, evidentemente, de su bulto. Por eso, cuando vemos esta obra, esta escena de centauromaquia, realizada por Fidias para el exterior del Partenón de la Acrópolis de Atenas, vemos que una de las patas del centauro está separada del fondo, que la pierna de este personaje también lo estaba, así como lo estaban también estas otras extremidades, mientras que por aquí, de este lado, sí que estaba, tenemos una escultura apoyada en el fondo y por tanto, pues estas imágenes sobresalían del fondo, pues pongamos que un 75-80% de su volumen supuestamente real. En el caso de un bajorrelieve, lo que van a hacer las figuras es sobresalir menos de un 50% de su bulto. ¿Qué es lo que sucede en esa imagen? En el relieve de la Leona herida, uno de los relieves con escenas de caza que decoraban en el Palacio de Salomón II en Nínive, y que al igual que el anterior que hemos visto está en el Museo Británico de Londres, la figura sobresale poco con respecto al fondo. Eso no implica que las esculturas, por emplear esta técnica, vayan a ser menos realistas. Bueno, habitualmente los escultores, pues cuando han destinado esculturas a los interiores, han recurrido a bajorrelieves y en el exterior a altorrelieves. Aunque bueno, no tiene por qué suceder siempre así. Hay relieves escultóricos en los retablos que son altorrelieves y, por el contrario, relieves que están en el exterior que son bajorrelieves. Bueno, y luego ya en tercer lugar tenemos el relieve inciso. En el relieve inciso lo que sucede es que se realiza, digamos, una suerte de vaciado del bloque de madera, de piedra o de cualquier otro material que se trabaja. Se trabaja de la manera, digamos, inversa. Si los escultores que realizan altos o bajorrelieves lo que van haciendo es extraer material y la parte que está, digamos, más alejada de nosotros son los fondos, hasta luego. En el relieve inciso, lo que se van haciendo son incisiones, realizando una suerte de vaciado que crean una superficie cóncava, aunque también se puede jugar con una forma, digamos, convexa.
¿Cuándo los escultores han recurrido a esta técnica, la de grabado inciso? Bueno, pues en ocasiones cuando los escultores no han sido muy hábiles, muy capaces. Han cogido pues un bloque de piedra con una superficie lisa y han estado realizando incisiones, realizando una suerte de silueteado. Pero este no es el caso. Aquí, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, pues los egipcios, como vivían en un país muy soleado, donde el sol del norte de África generaba unas sombras muy duras, pues a la hora de ver esculturas, o más bien relieves en el exterior, había una confusión visual. Así que piensan que es mejor jugar con las luces y las sombras para poder visibilizar lo que se quería realizar. Por eso emplea la técnica del relieve inciso para realizar las inscripciones jeroglíficas y para realizar esas representaciones en relieve, como es en este caso, donde vemos que hay una esfinge, donde está también este disco solar. Bueno, pasamos a pintura. Bueno, los primeros pintores lo que hacían era utilizar pigmentos y pintar sobre la superficie de las paredes de las cuevas, sobre las paredes de los barrancos, porque al fin y al cabo pues descubren que con el tizón de una madera quemada se puede pintar, se puede teñir, también con sustancias que encuentran en la naturaleza, como aquellos pigmentos terrosos, que podrían ser el barro, la arcilla. Luego ya posteriormente pues descubrirán que también pueden recurrir a pigmentos de origen vegetal o de origen animal, no depende única y exclusivamente de pigmentos de origen mineral. ¿Con la sangre? Así que, bueno, sí, a ser posible preferir la sangre de otro. Pero bueno, de todos modos, claro, pues inicialmente pues descubren pues eso que tienen más a mano, después ya van descubriendo pues otro tipo de colores, como por ejemplo los procedentes de los procedentes de piedras semipreciosas, como es el caso del lapislázuli, o de metales, como el caso del blanco de plomo. Un blanco muy intenso, muy puro, eso sí, tóxico. Pero claro, a la hora de pintar sobre esa superficie, con el paso del tiempo, los artistas se van dando cuenta de que, claro, los pigmentos no se pueden fijar bien a la superficie. Tienen que utilizar un elemento que les sirva de aglutinante. Así que lo van a mezclar con otras sustancias para poder extender los colores mejor. Eso por una parte. Pero por otro lado también piensan que hay que preparar bien las superficies para poder pintar. Las superficies tienen que ser preferiblemente lisas. Ya abandonan la idea de las gentes del Paleolítico, pintar aprovechando también
las rugosidades y la forma que tenía, por ejemplo, la cueva de la Tabla. Y por otro lado, también pensar que donde se vaya a pintar, pues tiene que tener un color uniforme. ¿Y qué color uniforme va a ser? El blanco. Para ello, ¿qué era lo que había que hacer? Pues dar una mano de cal. Así que claro, pues ya en las culturas de la antigüedad se empiezan a trabajar los muros de las paredes para poder pintar sobre ellos. Se emplearán diferentes técnicas. Y la más importante, porque luego va a ser la que más va a perdurar en el tiempo, es la de la pintura al fresco sobre muro. ¿En qué consistía esa técnica? Pues bueno, pues primero se daba una capa de yeso grueso y luego una capa de yeso fino. Cuando estaba todavía húmedo se aplicaban los pigmentos mezclados con agua. Claro, esta técnica suponía un problema y es que había que trabajar rápido y la posibilidad de corregir errores era muy limitada. Pero claro, eso digamos cómo se podía evitar, pues en primer lugar utilizando diseños previos y sabiendo qué era lo que había que pintar cada día, como sucedía en la capilla de Scrovegni, pintada por Giotto y su taller allá por el siglo XIV en Italia. ¿Cómo fue trabajando Giotto con sus discípulos, con los miembros de su taller? Pues realizando una parte, como si lo fueran encajando en un puzzle. En unas jornadas realizaban unos rostros o un rostro, en otras pintaban el resto del cuerpo, pintaban un animal, realizaban partes del paisaje. Y así iban día tras día realizando la obra. En vez de pintar como los artistas que realizan pintura de caballete, que digamos dan una imprimación inicial, realizan los fondos, abocetan la escena y luego van realizando los detalles. En el fresco lo que había que hacer era ir parte por parte. Aquí tenéis pues ya en detalle una visualización de cómo se trabaja. Bueno, pues en primer lugar veis el boceto previo realizado sobre la capa de yeso, luego se da otra capa de yeso para seguir pintando. En este caso, pues lo que sí que se observa es que se está trabajando más rápido, digamos que las técnicas han ido variando y se ha poder trabajar de una manera más sencilla y de una velocidad mayor, pero bueno, también digamos que son los frescos, digamos que menos elaborados, menos complejos. Desde luego que muy pronto los artistas se dieron cuenta que no había que limitarse única y exclusivamente a decorar el interior o el exterior de los edificios, sino que también se podían realizar obras de un tamaño más pequeño. De hecho, ya pues al menos desde la antigua Roma, aunque también se tiene constancia de que existía en la antigua Grecia, existía la llamada pintura de caballete. Bueno, dentro de la pintura de caballete podemos distinguir varios tipos. En primer lugar, la pintura de temple sobre
madera. El temple sobre madera también se utiliza para policromar esculturas y consistía en mezclar los pigmentos con yema de oro, lo cual hacía que las pinturas pues tuvieran un color, digamos, más mate y que tendiesen a ennegrecerse con el paso del tiempo. Los pintores, al trabajar la madera, tenían que dar una capa de yeso grueso y luego otra de yeso fino para pintar. Podían incorporar pan de oro, con lo cual tenían que dar una capa de otra sustancia denominada como bol, en la cual se mezclaba cola con arcilla. Así, pues esto permitía que sobre esta superficie, utilizada a modo de pegamento, se pudiera incorporar el pan de oro, como en obras como esta. Una pintura italiana del Recente, no es un icono. La pintura sobre madera pues presentaba inconvenientes, porque claro, la madera tiene un tamaño limitado, tampoco se podía trabajar sobre cualquier tipo de madera, se buscaba aquellas que fueran duras, que no tuvieran nudos, pero luego además hay que tener en cuenta una cosa, y es que es el propio tamaño limitado de la madera. Había que coger tablas y pegarlas unas a otras para poder trabajar sobre la superficie. Con el paso del tiempo, ¿qué pasa con la madera? Pues que se puede agrietar, se puede abrir, se puede descolar, se puede pudrir, se puede carcomer, se puede quemar. Así que eso pues suponía un problema del hecho de trabajar con ella. Bueno, en el siglo XV, en Flandes, los pintores sustituyen el temple por el óleo. En la pintura al óleo se mezclan los pigmentos con aceite de linaza. Eso permitía dotar a las obras de un colorido más brillante. Luego además la pintura tardaba más en secarse, lo cual puede parecer un inconveniente, pero lo cierto es que tenía sus ventajas. Se podían mezclar los colores sobre la superficie. Se podían realizar correcciones, los llamados arrepentimientos. Luego ya una vez secada la pintura se podían realizar veladuras, es decir, simular las texturas de los velos o de las transparencias. Y luego además aparte de poder trabajar sobre la madera, se podía trabajar sobre otra superficie. Bueno, inconvenientes del óleo, bueno, pues que con el tiempo se ennegrece y con el tiempo también se agrieta, con lo cual pues hay que utilizar también pues, otro tipo de sustancias para evitar que esto se dé de manera, digamos, demasiado prematura. Bueno, en el siglo XVI los artistas venecianos van a reemplazar la madera por los lienzos de tela, lo cual suponía ventajas mayores que en el caso de las tablas. Claro, aún así de todas maneras había inconvenientes, y es que claro, una tela pues se puede rasgar, se puede romper, es menos resistente que la madera, pero claro, las ventajas eran mayores. Los lienzos eran más baratos, más ligeros, se podía trabajar con ellos mejor, porque claro, con la madera había que dar todos esos pasos, con un lienzo pues simplemente hay que dar una imprimación inicial o incluso se puede trabajar directamente sobre ellos.
y además permitían realizar obras de un tamaño mayor. Una tabla de madera pintada al temple o al óleo de este tamaño es una obra de un tamaño enorme y muy poco usual. Sin embargo, nos podemos encontrar con lienzos de gran formato que lleguen a tener el tamaño de esta pared. Es decir, un lienzo de estas dimensiones no nos extraña que tenga ese tamaño. Claro, bueno, los aquellos que pintan al óleo habitualmente, pues bueno, no trabajan con tamaños tan grandes, pero no son unas dimensiones que nos extrañen. Sin embargo, en el caso de las tablas, pues digamos que el tamaño sería, pues menor. Nos podemos imaginar una tabla que pudiera tener la cuarta o la sexta parte del tamaño de esta obra. Ya una tabla de un relativo gran tamaño podría tener, digamos, 2/3 del tamaño de esta pizarra digital. Bueno, cuando el uso del papel se populariza, y en cierto modo, pues siguiendo, en cierto modo no deja de ser algo que ya se estaba realizando en Oriente desde hacía bastantes siglos antes, que era pintar sobre papel. Va a aparecer la acuarela. La acuarela es pigmento mezclado con agua, que se va a pintar sobre papel. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la acuarela? Bueno, pues que evidentemente pues el papel en contacto con el agua se va a deformar, se va a bombar, con lo cual hay que trabajar primero la superficie para evitar ese tipo de problemas. En segundo lugar, si mezclamos pigmento con agua y pintamos sobre una superficie blanca y porosa, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que los colores van a tender a ser blanquecinos. Cuanto más agua echemos, pues más apastelado va a ser el color. Con lo cual, pues los artistas van a realizar obras donde van a predominar esos tonos apastelados. Si lo que quieren es incorporar el negro puro, pues van a tener que recurrir a tintas. Luego además, y es algo que sucede también con el fresco, las posibilidades de error, el margen de error es muy reducido, la corrección de errores es complicada. Así que claro, exige pues, la realización de obras de ejecución rápida. Eso sí, no es lo mismo pintar sobre una pared que pintar sobre un papel. Al fin y al cabo, pues uno cuando cree que la obra ha salido mal, pues rompe el papel y empezar de nuevo. Eso sí, al trabajar con esta técnica es más complicado realizar obras con detalle, con lo cual van a tener un aspecto abocetado. Los artistas van a tener que trabajar rápido, con lo cual es una técnica que tradicionalmente se ha utilizado para realizar bocetos y especialmente al aire libre. Cuando no, digamos que ha sido una técnica pues, habitual dentro de la pintura amateur o semiprofesional. La técnica del pastel también es una técnica realizada sobre papel. Y en este caso se trataría del uso de pigmentos mezclados
con yeso, es decir, el empleo de pasteles, tizas de colores. No es, bueno, las que se utilizan no son exactamente como estas, pero bueno. También se utilizan carboncillos para poder realizar obras donde esté presente el negro puro. Bueno, a diferencia de la acuarela, se puede, digamos, difuminar los contornos, las masas de color en dichas obras. Se puede corregir, porque claro, pues, por ejemplo, ¿qué podemos utilizar para poder seguir pintando sobre la superficie? Pues utilizar una goma. El margen de error es más amplio en el caso de la acuarela, pero tiene un inconveniente mayor. Claro, si pintamos con los pasteles, ¿qué es lo que pasa con el pigmento? Pues que se puede perder. Se va liberando el pigmento de la superficie. Y claro, pues se puede tener un accidente en el cual se emborrone o se altere el aspecto original de la obra, con lo cual pues hay que trabajar con la superficie cuando se ha realizado ya la obra final, si se quiere, digamos, conservar en óptimas condiciones. Claro, eso hace que la restauración de obras como esta, este dibujo al pastel de gas, sea pues todo un dolor de muelas para los restauradores profesionales. Cuando quiera lo dejamos. Bueno, y no, terminamos ya simplemente esto para que no quede colgado y se llegue a la próxima clase. Bueno, luego también, otra de las técnicas dentro de la pintura es la del grabado. La del grabado es la estampación por medio de cualquier superficie sobre papel. Aunque bueno, también con la técnica actual de la serigrafía se puede estampar sobre cualquier superficie. Para realizar las estampaciones de grabados, ¿a qué se va a recurrir? Pues se puede recurrir a la madera, con lo cual se van a realizar xilografías. Se pueden utilizar planchas de metal que se van a trabajar como si fueran relieves, con lo cual se habla de calcografías. Y en este caso, pues la técnica más conocida es la del aguafuerte, que permitía a su vez, pues no solo realizar obras en blanco y negro, sino también trabajar con una gama de grises, como en este correspondiente a uno de los grabados de Goya, la serie de los caprichos. También se puede utilizar la piedra, que vino a generalizarse pues ya a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando sobre todo pues empiezan a aparecer los carteles publicitarios, permitiendo a su vez de manera más rápida poder trabajar con diferentes colores, poder recurrir a la policromía. Y luego ya por último está la técnica industrial de la serigrafía, que es la más moderna de todas. Ahora ya pues, podemos considerar incluso que la impresión digital sería una forma equivalente en la actualidad a la del grabado. Y luego ya por último, y volviendo otra vez al trabajo sobre el muro, estaría la técnica del graffiti. Bueno, el graffiti pues es considerado por varias cosas en la actualidad. Una de las formas de expresión
del llamado arte urbano, un ejemplo del arte más actual, del arte contemporáneo. También digamos que también puede ser considerado como una forma de vandalismo. También se puede considerar como una forma de vida por parte de artistas o aquellos que simplemente llevan a cabo este tipo de obras. Y también ya por último se puede considerar como una técnica pictórica, en la cual se van a utilizar las pinturas acrílicas. Las pinturas acrílicas son las que utilizan como aglutinante resinas químicas, lo cual permite a su vez pintar prácticamente sobre cualquier superficie, incluso sin estar trabajando. Ahora voy a esto. Esto permite también a su vez poder utilizar aerosoles, con lo cual los artistas de graffiti pues van a emplear sprays, rotuladores, plantillas con los diseños previos para realizar sus obras, como este graffiti realizado por Banksy, que sin lugar a dudas es el artista de graffiti más conocido del mundo y uno de los artistas contemporáneos más famosos, por no decir el que más. Bueno, y con esto ya lo dejamos.